Javier, yo no te oigo. Bien, creo que ahí ya me escuchan, ¿cierto? Ahora sí. Gracias, Jerito. Bienvenidos a todos. Creo que tenía aquí un problema de mi audio. Eh, Les saludábamos a todos los que se encuentran conectados, a los que nos ven eh, posteriormente, junto con mi esposa y mis hijos. Es un privilegio retomar la porción que venimos trazando a través del libro de Apocalipsis. Y hoy vamos a estar eh, viendo el mensaje a la congregación de Esmirna, ubicado allí en Apocalipsis capítulo 2. Vamos avanzando a través del estudio. Y hay un mensaje importante que el Eterno tiene para nosotros a través de la congregación de Esmirna. Estamos viendo el libro de Apocalipsis desde la perspectiva hebrea y hoy nos corresponde el mensaje a Esmirna. Comienza el mensaje diciendo, escribe al ángel, ya vimos esto anteriormente, que se refiere finalmente es al pastor o al líder de la congregación. Muy interesante que el mensaje sea al líder, la función del líder es muy importante, ya lo vimos anteriormente. De la iglesia en Esmirna, aquí se nombra una congregación ubicada eh, en el puerto del mar Egeo, lo que hoy es Turquía. Ya vamos a ver un poco acerca del contexto. Y aquí se presenta, Yeshua se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Recordemos, ya lo vimos anteriormente, que Yeshua en la revelación de Yeshua en Apocalipsis, él se presenta con características divinas. Claramente aquí está diciendo que es el Hijo de Dios. De hecho, vemos versículos similares en Isaías, cuando el Eterno dice así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Tenemos claro a través de toda la escritura y en el Shema que se da a nuestro pueblo Israel, el Señor, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. No hay sino un solo Dios y aquí se está presentando la figura del Hijo de Dios, del rostro de Dios, del Sarapanín o también del Verbo de Dios, conocido como Yeshua, nuestro Mesías. También Isaías 48:12. Escuchad, escúchame, Jacob, Israel, a quien he llamado, yo soy Dios, yo soy el primero y yo soy el último. Así que Yeshua claramente está presentándose en Apocalipsis a la iglesia de Esmirna como el Hijo de Dios. Apocalipsis 22:12 al 13 dice, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Claramente Yeshua, quien habla aquí. Y él dice, yo soy el alfa y el omega. En hebreo sería la alef y la taf. El primero, aquí está, y el último, el principio y el fin. Él es el inicio de la Torá, el inicio de la escritura, pero también es el fin de la misma. Aquí Yeshua se presenta como aquel que es el resplandor de la gloria de nuestro Dios, del Dios Todopoderoso, hecho de la misma sustancia, en quien habita la plenitud de la deidad. Palabras que acabo de decir son las palabras de Pablo en Colosenses, también Hebreos capítulo 1 lo presenta de esa manera. Y el mensaje está dirigido a esta congregación ubicado en la ciudad de Esmirna. Eh, es un puerto, como lo vemos aquí, aquí ubicado en el mapa. Esto es lo que se conocía como el Asia Menor. El Asia Menor era una de las provincias del Imperio Romano del primer siglo. Otras provincias eran Judea, donde está Jerusalén. Aquí en Asia Menor se establecieron congregaciones, ya lo vimos anteriormente, congregaciones donde judíos expatriados, también israelitas del llamado Israel del Norte o de la Casa Israel del Norte, expatriados, o también gentiles que aceptaron al Dios de Israel, hacían Tevila
y se comprometían a obedecer los mandamientos, siendo parte integral del pueblo de Israel. Así que esta congregación de Esmirna nace, como lo vemos allí, como un puerto en el mar Egeo. Fue una próspera ciudad portuaria del primer siglo, ubicada en la región del Asia Menor, ya lo dijimos, lo que es el Turquía occidental de hoy en día, y parte del Imperio Romano. Aquí Roma tenía su imperio. De hecho, Roma tenía establecido allí su culto al emperador. Todas las personas debían honrar al emperador, traer sus ofrendas, y solamente el emperador era digno de ser adorado. De hecho, aquí se presenta en Esmirna el famoso Policarpo, posible discípulo de Juan. Policarpo se le pidió rendir tributo y arrodillarse ante el emperador. Él lo negó, negó arrodillarse frente a otro diferente que no fuera su Dios y a su Mesías, y por eso fue encarcelado y muerto. Fue uno de los mártires representativos de la iglesia de Esmirna. Esmirna combinaba características culturales griegas y romanas, lo que la convirtió en un importante centro comercial, cultural y religioso. Así que era una ciudad próspera, un puerto donde había intercambio de mercancías muy parecida a las características que encontramos en Éfeso, que también era un puerto, albergaba una ciudad próspera y también había un culto a los dioses romanos, había una influencia griega, por supuesto, como lo fue en toda Roma, y muchos de los israelitas o de los que ingresaban al pueblo de Israel mantenían algunas costumbres helenísticas. Pero esta congregación de Esmirna mantuvo unas características únicas, a pesar de el paganismo que había a su alrededor, de diversas pruebas que tuvieron que soportar, porque esta iglesia, esta congregación, de acuerdo al texto, fue perseguida, tuvo que soportar persecución. Era una iglesia que se mantenía con pobreza, no tenía muchos recursos, dado que estaba siempre sometida y era perseguida, pero fue una iglesia que se mantuvo firme. Es un ejemplo, la congregación naciente allí en Esmirna es un ejemplo para todos nosotros, y nos invita a mantener esa verdadera riqueza de la cual el Eterno habla acerca de esta congregación. Lo primero que dice el Eterno, así como lo hace con las demás congregaciones, el famoso DOFA, habla de las debilidades, oportunidades, fortalezas. Bueno, esta congregación tiene muchas fortalezas, muy pocas debilidades identificadas en esta congregación. Y por supuesto, hay un premio que también quedó escrito aquí en la escritura. Lo primero que dice es, conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Aquí el Eterno nuevamente dice, yo conozco, el Eterno está cercano. Recordemos que en la visión de Juan, el capítulo 1, Él está alrededor de los 7 candeleros. Él está alrededor, Él está cerca a su congregación. Por eso dice, yo te conozco, yo conozco lo que tú has hecho, yo conozco tus obras. Y esas palabras resuenan hasta nuestros días diciéndonos lo mismo. Yo conozco las obras buenas, lo que haces, pero también conozco tus obras malas. Aquí a Esmirna le dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. El Eterno sabía, conoce muy bien cuál es esta congregación y sus buenas obras. De hecho, Santiago, el capítulo 2 versículo 17 nos recuerda lo importante que son las obras. Dice así también, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Es decir, tú puedes decir que tienes mucha fe, pero si tu vida, si tus obras no lo demuestras, tu fe es muerta, de acuerdo al texto de Santiago. Él sigue diciendo, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, dice Santiago, y yo te mostraré la mía por mis obras. Es decir, son las obras lo que hacemos, eh, especialmente con nuestro prójimo, fiel reflejo de los mandamientos que están escritos en la Torá, lo que reflejan lo que hay en nuestro corazón.
Las obras son el resultado de lo que hay en nosotros. Sabemos que lo que hacemos, el cumplir los mandamientos, el ayudar a nuestro prójimo, no salva a nadie. Eso está claro a través de la escritura, pero son el resultado de tu fe. Son lo que muestran realmente lo que hay en tu interior, la fe que tienes y la persona en que te has convertido. También dice Yeshua en el Sermón del Monte, en Mateo 5:17, hagan brillar su luz. Cuando él dice, ustedes también son la luz del mundo, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos que vean, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Así que nuestra luz, cuando Yeshua dice, ustedes también son la luz del mundo, como yo lo soy, pues se está refiriendo a las obras. ¿Cómo ayudamos a los que están cercanos, a nuestro prójimo, a nuestra congregación, a nuestra comunidad, a nuestra familia, a las personas que viven con nosotros, que están mostrando nuestras obras? Dice aquí el Eterno, el mismo Yeshua lo dice, la luz que ustedes muestran al mundo son sus obras. Y esas obras alaban, glorifican al Padre que está en los cielos. Y así encontramos a esta iglesia, a esta congregación de Esmirna con obras que glorifican, o en ese tiempo glorificaban al Padre. También dice Yeshua en su mensaje, yo conozco también tu tribulación. Tribulación viene de el griego, como está escrito en nuestras Biblias, del griego tripsis. La palabra tripsis tiene un significado muy interesante. Indica presión, presión. Así como cuando se presionaba y se presiona hoy en día las olivas o el fruto del olivo para extraer ese aceite puro o ese aceite extra virgen que hoy tenemos en nuestras casas. De hecho, en el lugar donde Yeshua estuvo orando, allí en el Getsemaní, había una prensa, allí en el Getsemaní existía una prensa donde se extraía el aceite. Quizás Yeshua fue la persona que más experimentó esa prensa o esa presión en el griego tlipsis, debido a que él cargó los pecados de muerte, ya lo hablamos anteriormente. Así que esta congregación también estaba sufriendo una presión, un tlipsis. En otras definiciones, allí en el Strong encontramos estrechez, aflicción, angustia, atribular, persecución o tribulación. Así que es cuando hay una presión, cuando tenemos una presión encima de nosotros, tal cual como se hace en una prensa. La congregación de Esmirna tuvo también este tipo de tribulación. Pablo habla acerca de las tribulaciones, dice él, y no solo esto, Pablo escribe a los romanos, sino también en nuestros sufrimientos, dice él, nuestros clipsis, porque el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Así que Pablo dice que a pesar de todo es bueno sufrir tribulación o tener esa presión, porque esa presión nos hace perseverantes y eso aplica en todas las áreas. Cuando tú has tenido carencias en tu vida, has tenido que ser ¿qué? Perseverante. Y esa perseverancia te ha hecho una persona de un carácter diferente. Por eso es importante que nuestros hijos también sean perseverantes, que ellos también se enfrenten que aprendan a enfrentarse a las dificultades, que tengan perseverancia y eso les dará entereza de carácter. Muy importante cuando vienen las tribulaciones para que nuestro carácter sea perfeccionado. También Salmos nos dice en el Salmo 34:19, muchas son las angustias del justo, dice el Eterno, pero el Señor lo librará de todas ellas. Así que la promesa es que de todas nuestros clipsis, de todas las presiones o angustias, el Eterno nos va a librar. Y de hecho, lo que está diciendo Yeshua allí a la iglesia cuando le dice, yo conozco tu clipsis, yo conozco tus tribulaciones. Y también le dice,
y conozco tu pobreza, dice Yeshua, pero tú eres rico. Interesante. Contrasta con Apocalipsis 3:17, el mensaje a la congregación de la Odisea, cuando se le dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no me falta nada, pero no te das cuenta que eres infeliz, miserable, pobre, ciego, desnudo, eres tú. Es decir, la congregación eh, de, de la Odisea, que es la séptima congregación, se creía que tenía riquezas. Una iglesia, una congregación que dice tener riquezas, pero es todo lo contrario. Aquí el mensaje es al contrario. Es una congregación que sabe que tiene pobreza, que tiene carencias, pero el mismo Yeshua le dice, tú eres rico. Veamos qué nos muestra la Biblia en contexto acerca de esta riqueza. Pablo escribe a la iglesia de Colosenses, una iglesia contemporánea a la iglesia Esmirna, diciendo a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza. Aquí habla Pablo de una gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones. Y aquí la nombra, diciendo, esto es el Mesías en ustedes, la esperanza de gloria. Así que la mayor riqueza que podemos tener, de acuerdo al mensaje de Pablo y de Juan Esmirna, es tener al Mesías en nosotros, que es nuestra esperanza de gloria. Dice Juan, quien tiene al Hijo, tiene la vida. Así que es importante invitar al Mesías Yeshua a nuestro corazón. Él dice en Mateo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestra mayor riqueza, de acuerdo a la Escritura, es tener al Mesías en nuestro corazón. Proverbios 22:4 dice, recompensa de la humildad y del temor del Señor son ¿qué? Las riquezas, la honra y la vida. Salomón escribe que la recompensa de la humildad y dice aquí el temor del Señor, es decir, reconocer al Eterno y por lo tanto obedecerle. Dice Salomón, son riquezas, honra y vida. Así que de acuerdo a la escritura, la verdadera riqueza es buscar el temor del Eterno, es buscar al Eterno y permitir que el Mesías esté entre nosotros, en nuestro corazón, así como la promesa de habitar en medio del pueblo a través de un santuario, el Eterno quiere habitar en nuestro corazón a través del Mesías Yeshua. Esa es la máxima riqueza. Y nos muestra la escritura que Esmirna tenía esa riqueza, tenía al Hijo, buscaba agradar al Eterno a través de la obediencia, a través del temor y de la humildad. Y por eso se le reconoce. Y también se le dice a la iglesia de Esmirna que también dice Yeshua, conozco la blasfemia. Aquí habían unas personas que, según Yeshua, cometían blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Muy interesante el término que aparece aquí en Esmirna cuando dice hay una blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. ¿A quiénes se refería aquí Yeshua a través de esta carta? ¿Será que son personas que aparentan ser judíos, se visten de judíos y no lo son? El mensaje va mucho más profundo de lo que podemos ver a simple vista de aquellos que dicen o se visten como judíos y no lo son. Es mucho más profundo que eso. Miremos qué es ser un judío, cuáles son los beneficios, según la escritura, de ser parte de la nación judía. El mismo Yeshua lo dijo en Juan 4:22. Le dijo a la mujer samaritana, sentado en el pozo de Jacob, dijo, ustedes adoran lo que no conocen. Le dijo Yeshua a la mujer samaritana. Nosotros, Yeshua, está hablando de los judíos. Nunca olvidemos que Yeshua fue un judío de nacimiento. Nosotros adoramos lo que conocemos, dice él, porque la salvación proviene de los judíos. La nación judía que estaba en pie en el primer siglo, en aquel momento,
ya que se había mantenido la Torá, la obediencia, pese, por supuesto, a la desobediencia normal que los profetas también indicaron, dice la escritura, de ellos viene la salvación. Por supuesto que el mensaje inicial era que toda la nación de Israel pudiera ser canal de salvación, incluyendo Israel del norte. Por causa de su pecado, ya lo hemos hablado, fue dispersa, se le dio carta de divorcio hasta que el mismo Yeshua murió en el madero, pudo Israel del norte regresar a su marido. Mientras tanto, no. Así que en este momento, quien estaba en pie era Israel del Sur, conocido como judíos, conocido como Judea, y el mismo Yeshua dice que la salvación proviene de los judíos. Israel ha sido llamado siempre a ser el canal de salvación al que podemos, a través del Mesías, ser injertados y disfrutar también de la salvación. Ahora, miremos lo que dice Pablo en Romanos 9. Dice, aquí habla el pueblo de Israel. Dice, de ellos, de Israel, son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos. ¿A quién fueron dados los pactos? A Israel. No podemos decir hoy que los pactos fueron dados a la iglesia o que la iglesia de hoy reemplazó a Israel. Es un error decirlo de esa manera. Claramente Pablo nos dice que los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas son de Israel. Él escogió a una nación para ser canal de bendición. Sigue diciendo Pablo, de ellos son los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas de Israel, según la naturaleza humana. Dice, así nació también ¿quién? Yeshua, nació Mashiach, dice aquí Pablo, nació Cristo en español, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre, dice Pablo. Amén. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que trascienden de Israel son Israel. Bueno, aquí Pablo empieza a explicar el punto. No todos los que vienen de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. De hecho, Yeshua en algún momento estuvo discutiendo con algunos judíos diciendo que ellos debían nacer de nuevo. A lo que ellos comentaron, no tenemos otro padre que Abraham. Aquí Pablo también está diciendo, no por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Aquí hay algo mucho más profundo. No se trata de sangre, no se trata de tener en tus venas sangre judía o de alguna de las tribus, no se trata de eso. Dice al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, dice Pablo, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Más bien, se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Aquí Pablo está yendo más al fondo al decir que el verdadero israelita, por más que tenga sangre israelita o sangre judía, pero no adora al verdadero Dios o no obedece sus mandamientos y no acepta al Mesías Yeshua, dice Pablo, no es realmente un verdadero israelita, no es un judío. Realmente, dice él, Romanos 2, 26, 29 dice, por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la Torá, ¿no se les considerará como si estuvieran circuncidados? Aquí Pablo está cavando más profundo, diciendo que aquellos que eran gentiles, idólatras, en otro momento, cuando aceptan la Torá, se les considera como si estuvieran circuncidados. Qué interesante, ¿no? Cuando tú aceptas obedecer la Torá del Eterno, te estás haciendo parte de Israel, estás haciendo parte integral, no por sangre, no por sangre, por fe. Sigue diciendo, el que no está físicamente circuncidado, pero obedece a la Torá, te condenará a ti, que a pesar de tener el andamiento escrito, o sea, la circuncisión, quebrantas la ley. Es decir, si tú tienes la circuncisión, pero quebrantas la Torá, no te sirve de nada. Es mucho más aquel que no está circuncidado, pero sí la obedece. Sigue diciendo Pablo, lo exterior
no hace a nadie judío. Y aquí es lo que el punto de la congregación de Esmirna. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. Y aquí viene la conclusión. El verdadero judío lo es interiormente. Así que cuando tú aceptas al Dios de Israel, al Dios que está escrito en la Biblia, aceptas obedecer la Torá y aceptas al Mesías Yeshua, eres un judío de corazón. No necesitas tener sangre o estar circuncidado, eres un judío de corazón. Y la circuncisión es la del corazón, dice Pablo. De hecho, cuando el mandamiento se le dio a Israel de la circuncisión, también se le dio inmediatamente a decir, allí en Deuteronomio, que la verdadera circuncisión es la del corazón, es la que el Eterno quiere, que nuestro corazón se limpie de todo aquello, de las impurezas o de aquello que lo daña. Y sigue diciendo Pablo, la circuncisión es la del corazón, la que realiza el Ruach, el Espíritu del Eterno, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Por eso, de acuerdo a ese contexto, el mensaje a Esmirna dice, hay unos que dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. De acuerdo a esto, apreciados, cuando, por más que tengamos sangre judía o estemos circuncidados, pero no aceptamos al Dios de Israel, no obedecemos su Torah, no aceptamos al Mesías Yeshua, somos sinagoga de Satanás. Pero nosotros, expatriados, gentiles en otro tiempo, ahora, de acuerdo a Romanos 11, injertados en el buen olivo, en el olivo natural, que en otrora éramos olivo silvestre, y aceptamos ser parte de Israel, aceptamos su Torá, al Mesías Yeshua, nos convertimos en judíos de corazón. Nuestra circuncisión debe ser de corazón y caminamos en el camino de la Torá, en nuestro Mesías Yeshua. Aquí en la congregación de Esmirna habían personas que decían ser judíos, pero no lo eran realmente. En su interior no lo eran. Y la escritura los llama sinagoga de Satanás. Qué mensaje tan interesante para ver en nuestra vida. ¿Estamos realmente siendo judíos de corazón o somos sinagoga de Satanás? Es la reflexión que el Eterno le deja a la congregación de Esmirna. Finalmente, termina diciendo, no temas en nada lo que vas a padecer. Fue una congregación que padeció persecución. Tenía un imperio romano que quería solo adoración exclusiva a sus dioses y también al emperador que se proclamó como un dios. Dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Han habido infinidad de interpretaciones con respecto a estos 10 días. Algunos dicen que 10 días son 10 años, otros hablan de que se habla de una plenitud. Pueden ser todas ciertas, pero si vamos al Tanakh, vamos a los profetas, encontramos también que hubo unos jóvenes que tuvieron prueba por 10 días. Allí en Daniel, capítulo 1, cuando Nabucodonosor hace la destrucción de ese primer templo, el templo de Salomón, y lleva cautivos algunos a Babilonia, entre ellos algunos jóvenes príncipes que él quería colocar a su servicio, y allí estaban Daniel y sus amigos que se les puso una prueba. La prueba era comer comida que no mandaba la Torá, comida que no era apta, que no era alimento, de acuerdo a la Torá en Levíticos 11 y otros textos, a lo que ellos en la prueba dijeron lo siguiente, por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Le pidieron allí a quien estaba a cargo de ellos, danos de comer solo verduras y de beber solo agua, mientras los otros muchachos iban a comer
quizás carne de cerdo, crustáceos y otros animales que la Torá no nos permite comer. Estos muchachos pusieron una prueba de 10 días, como la que aparece aquí en Esmirna. 10 días para comer solo verduras y agua. Y al final de los 10 días, vemos cómo nos va. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. Dice la escritura que el guardia aceptó la propuesta y los sometió a una prueba de 10 días. El resultado, estos jóvenes tenían mejor semblante al final de los 10 días, fueron refinados en esa prueba de 10 días, refinados, salieron con mejor semblante, más inteligentes, más aptos para el cargo a que Nabucodonosor los quería. Ahora, ¿fue una prueba difícil? Sí, tenían que retar la autoridad de aquel momento, tenían que retar una autoridad que les decía qué debían comer, qué debían hacer. Tenían que primero enfrentar a eso, a que les aceptaran esa propuesta. Número dos, 10 días que no fueron fáciles, porque ellos sabían que si no salía bien la prueba, la muerte los esperaba al finalizar. Podía salir todo mal, iba a quedar mal, inclusive la Torah misma del Eterno. Pero ellos se aferraron al mandamiento, se aferraron a los tzitzit, se aferraron al mandamiento de la prueba de los 10 días. Quizá el mensaje de estos 10 días que habla eh, el mensaje a la iglesia de Esmirna, no temas, seréis probados por 10 días. Quizás es una prueba donde ellos iban a estar aferrados al mandamiento de la Torá, pero que iban a salir refinados. El periodo de 10 días nos implica que aunque iba a haber tribulación, también la tribulación se acabaría y saldrían como el oro. Sus semblantes iban a resplandecer, iban a tener más inteligencia, como lo fueron aquellos 4 hombres, Daniel y sus amigos, en la prueba de 10 días. El Eterno le está diciendo aquí a la congregación de Esmirna, a pesar de que va a haber una prueba de 10 días, no teman, aférrense al mandamiento, soporten la prueba estos 10 días y saldrán vencedores. Finalmente, termina diciendo el mensaje, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. A veces hemos pintado mal la corona que habla aquí, pensamos que es una corona como la del medioevo, una corona de oro real, pero realmente esta corona en el griego es Stefanos. Stefanos es una guirnalda, como la que se le colocaba a los atletas que después de correr la carrera conseguían la victoria, se colocaba una guirnalda. Dice aquí en la definición del Strong como una etiqueta de realeza, premio en los juegos públicos o símbolo de honor. Es decir, esa guirnalda se colocaba para, número uno, la realeza, como vemos aquí en la imagen de una película que ustedes conocen muy bien. La realeza usaba una guirnalda, un estéfanos, como la que vemos allí. También los que ganaban en los juegos, porque ya se practicaban los juegos, los famosos Juegos Olímpicos desde Grecia, quien ganaba un juego público también se le colocaba, ese era su premio, el premio era la guirnalda o un símbolo de honor, generalmente, pero más conspicuo y elaborado que la simple corona, es decir, esa guirnalda entretejida eh, que se le daba a estas personas que tenían alguna distinción o que eran de la realeza o que ganaban un juego público. A eso Pablo se refería en 1 Corintios 9 cuando dice, no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. El premio es la guirnalda, el estéfanos. Corran pues de tal manera que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina, dice Pablo. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Por supuesto, esta guirnalda hecha de hojas, pues después de cierto tiempo se dañaba, se echaba a perder. Y todo ese esfuerzo que hacían, pues después esa guirnalda, ese premio, se acababa. Por eso Pablo dice aquí, ese premio, ese estéfanos, se echa a perder. Nosotros, dice él en cambio, por una que dura para siempre.
por una guirnalda, por un estéfanos, dice el mensaje de Esmirna, que dure para siempre. Sé fiel hasta la muerte, dice él, y yo te daré el estéfanos, te daré la guirnalda de la vida, es decir, una que no perece, una que es para siempre. Qué hermosa promesa el Eterno nos trae a nosotros también a través del mensaje a Esmirna. Y finaliza el mensaje a Esmirna diciendo, el que tiene oídos, oiga lo que el Ruach, lo que el Espíritu dice a las congregaciones. El que venciere, cuando dice el que venciere, es el que persevera, ya lo vimos anteriormente, que persevera, no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí se introduce este término de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Bueno, sabemos que hay una primera muerte, que es nuestra muerte natural, la que todos en esta tierra atravesamos, eh, pero Pablo habla de una segunda muerte y aquí Juan también habla de una segunda muerte. Quiere decir que va a haber una segunda resurrección. Si hay una segunda resurrección, habrá una primera resurrección. Ya lo hemos estudiado. Cuando el Mesías vuelva, dice Pablo, seremos arrebatados y los muertos en el Mesías resucitarán. Es decir, habrá una primera resurrección para aquellos que durmieron creyendo en el Mesías. Ellos resucitarán junto, dice Pablo, junto a nosotros para recibir a Yeshua en el aire. Pero habrá una segunda resurrección. Después de los 1000 años del reinado del Mashiach, resucitarán. Todos los que estén muertos en ese momento resucitarán, dice la escritura, para obtener su recompensa. Dice Juan que aquí será la segunda muerte. Apocalipsis 20 nos muestra que la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda, es decir, después del milenio, todos resucitan y todos compareceremos ante el trono blanco que se establecerá allí de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. También dice Apocalipsis 21:8, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras, y en idolatría caben muchas cosas de acuerdo a Pablo, ¿no? La idolatría es de este mundo, ¿no? Los deseos de la carne. Y todos los mentirosos. Y aquí, para Juan, escribir esto, pues lo está contrastando directamente es con la Torá, que la Torá es que nos muestra estos pecados. Dice él, recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Quiere decir que aquí, cuando el Eterno, a través de Yeshua, le dice a su congregación en Esmirna, el que venciere, el que persevere, no sufrirá daño de la segunda muerte, nos está diciendo que perseveremos en el Eterno y Él cumplirá su palabra. Él no permitirá que suframos daño en la segunda muerte. El mensaje a la iglesia de Esmirna, una iglesia que tuvo tribulación, una iglesia que se mantuvo firme en sus obras buenas, a pesar de lo que sucedía a su alrededor, a pesar de su pobreza, pero era rica porque estaba con la verdadera riqueza del Eterno, y a pesar de que tenía aquellos que se decían ser judíos y no lo son, se mantuvo firme. Y el Eterno le promete, número uno, un estéfanos, una guirnalda que nunca perecerá. Y dos, que le librará de la segunda muerte. Vamos a orar. Padre, gracias por el privilegio de escudriñar la escritura. Padre, queremos ser perseverantes, pacientes, como fue la congregación de Esmirna. A pesar de las dificultades, de la presión, de la persecución, de las pruebas o quizás también de la pobreza, poder permanecer firmes, Señor, firmes en el llamado que nos has hecho a través de tu Torá, del Mesías Yeshua, quien nos redime, quien nos injertó en Israel. Gracias, Señor,
porque podemos decir que somos Israel, que podemos participar ahora sí de los pactos, de las promesas, de la salvación, Señor. Gracias, Señor, por abrir un canal de salvación. Gracias por el camino que es nuestro Mesías Yeshua y el privilegio, Señor, de ser Israel. Queremos, Señor, ser judíos de corazón, que nuestra circuncisión sea también en el corazón, que sea interiormente. Cambia, Señor, nuestra vida. Anhelamos, Señor, el premio, el Estéfanos que tienes preparado para nosotros, la corona que no perece. Y también, Señor, de vivir por la eternidad, no sufrir daño de la segunda muerte. Ese es nuestro anhelo, Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, nuestras preocupaciones, también nuestras debilidades. Lo hacemos, Señor, por los méritos del Mesías Yeshua. Amén y amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones a quienes nos ven posteriormente en esta nueva semana para